Empezamos a resolver este parcial. Es un segundo parcial que se tomó en el segundo cuatrimestre del 2023. Es Química por UBA21. Mi nombre es Belén. Trabajo en Química con Belu y lo que hago es subir contenido gratuito a las redes sociales. A YouTube estoy subiendo distintos exámenes. Estoy subiendo distinto contenido para que puedas repasar. Sí, hay repasos, hay parciales resueltos, hay clases desde cero. Y lo que vamos a hacer es resolver esto. Las respuestas ya están chequeadas con las claves que fueron apareciendo, que igual te las voy a dejar acá abajo, lo mismo que las fotos del examen, por si querés vos resolverlo. Algo importantísimo para UBA21 es que el tiempo que te dan es muy poco, 1 hora y media, que es lo máximo que a vos te brindan. Es bastante poco para este tipo de ejercicios si no estás con mucha práctica encima, no es lo que decimos siempre, tiene su privilegio, que es que no cursás, pero tiene sus desafíos también, como cursar solo en tu casa, ver los videos y encima este tipo de situaciones donde tenemos poco tiempo para resolver. Me dicen que tengo un recipiente rígido, es un ejercicio de gases, tengo un recipiente rígido, por lo tanto el volumen no va a cambiar. Este volumen es de 640 centímetros cúbicos, que equivalen a 0,640 decímetros cúbicos, porque ya lo divido por 1000. Me dicen que están trabajando a una temperatura que es de 27 grados centígrados y como yo necesito en gases trabajar en Kelvin, la transformé directamente sumándole 273 y ya me quedaron en 300 Kelvin. Me dicen que se incorporan acá una cierta masa de oxígeno y un cierto número de moles de trióxido de azufre. La masa del oxígeno es 1,50 gramos y si recordás, vos lo que tenés que tener en cuenta acá es que la masa dividido la masa molar nos va a dar a nosotros el número de moles. Tenemos entonces la masa, nos da la masa molar el enunciado, ya eso nos salva un montón. Y a mí este número de moles me da 0,046875 moles. Por otro lado, me dicen que le sumo a su vez 3,75 por 10 a la menos 2 mol de trióxido de azufre. Es decir, que esta es mi situación inicial. Tengo este volumen, esta temperatura y estos moles sí que van a estar sumados porque es lo que nosotros tenemos presente acá. Entonces los moles de la primera situación serían los moles del trióxido de azufre más el oxígeno, 0,084375 moles. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Nos dice que después de esto yo le voy a agregar a su vez otro gas que es el metano. Y cuando yo agrego metano, existe una presión que podemos poner una presión 2, que ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, prestemos atención acá, a la presión generada por el oxígeno más la presión generada por el trióxido de azufre, que es lo que teníamos antes, más la presión generada ahora por el metano. Esa va a ser la presión total, que la podemos escribir, por ejemplo, así en negro. Lo que nosotros sí sabemos es que la presión generada por el metano es este 1,25 atmósferas que a mí me están planteando. Porque me dice que aumenta 1,25 atmósferas. O sea que esa es la presión parcial del metano. ¿Qué me pide que calcule? La masa en gramos del metano agregada o la fracción molar del trióxido de azufre en la mezcla final. Bueno, acá tenemos la parte sencilla, es desde acá, sabiendo que el volumen es rígido y no cambia, y que la temperatura nos dicen que es constante, teniendo presión, volumen y temperatura, yo ya puedo sacar directamente los moles de metano. Algo que también podés hacer si tenés ganas de practicar más es, con estos moles totales de la situación 1, calculas la presión con estos moles, y este volumen, esta temperatura, calculas la presión, te va a dar algo así como de 4,5 atmósferas, aprox. Y de ahí vos podés sacar los moles totales. Teniendo los moles totales, le restás
estos moles, sacás los moles de metano. Es como una vueltita de tuerca más, que te lo dejo también por si necesitaras para algo la presión total, sí que no sería una locura. Sería sacar la presión de la situación inicial más los 1,25 atmósferas, ¿sí? Esa sería la presión total, que sería esta presión. Todo esto yo digo que va a estar generando la presión que generan estos moles con esta temperatura y este volumen, y ahora vamos a calcular entonces acá. ¿Qué es lo que yo voy a plantear? Me voy a decir, bueno, P por B dividido R por T, y ojo que va entre paréntesis, nos van a dar a nosotros el número de moles que tenemos del metano. La presión es 1,25 atmósferas, el volumen es este, y cuando lo dividimos entre paréntesis. A mí este número, ¿sí? Después lo que yo hice directamente, que fue multiplicarlo por la masa molar del metano, que también te la da el ejercicio, y esto a mí me dio un resultado que es 0,19691,433 gramos de metano. Como yo tengo que responder sí o sí con tres cifras significativas, sí o sí con tres cifras significativas, y te lo aclaran acá, entonces lo que nosotros vamos a hacer es directamente decir, bueno, tengo este resultado, pero este 6 le agrega un 1 acá para redondear con tres cifras significativas, por lo que la masa correcta son 0,520 gramos de metano. Y esta es para nosotros la primera respuesta. 0,520 gramos. Y ahora me pide, por otro lado, la fracción molar del trióxido de azufre. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces? ¿Cómo sacamos la fracción molar de un gas? Vamos a decir que es los moles de ese gas dividido los moles totales. ¿Qué son los moles totales? Van a ser los moles de oxígeno, los moles del trióxido de azufre, sí, que ya sabemos que son estos, y los moles que nos dieron acá del metano. Todo eso va al denominador. ¿Qué iría a mi numerador? Va a ir esto, ¿sí? Esa cuenta a mí me da 0,321 y es la fracción molar del trióxido de azufre. Algo importante es que el trióxido de azufre, que la fracción molar no lleva unidades. La fracción molar no lleva unidades. Y ahora, ¿esto para qué me sirve? Si quisiéramos, por ejemplo, por decir algo, que quisiéramos calcular la presión parcial del trióxido de azufre, ¿yo qué podría hacer? Supongamos que nos la pidiera, si no nos dice nada, pero supongamos que nos la pidiera, yo podría con ahora esta fracción molar y la presión total, y como dijimos que íbamos a calcular la presión total, bueno, íbamos a calcular con este volumen y esta temperatura y con este número de moles calculábamos la presión, ¿sí? La presión de la situación 1, esta presión por, ¿sí? Esta presión a la cual yo le voy a sumar, acordate, esto por la fracción molar, a mí me da la presión parcial. ¿A qué me refiero con esto? A esto por esto. ¿Cuál es esta presión? Sacar la presión 1 más 1,25 atmósferas. Yo esta presión la calculé, fue la que yo te dije anteriormente, que a mí me dio algo así como 4,50 atmósferas. Te lo dejo como si necesitaras agregar algo más o como para poder expandir un poco la cuestión. Nos podrían pedir la fracción molar de cada uno de los gases y haríamos lo mismo, sí, con cada uno. Y acordate que la suma de las fracciones molares, es decir que la fracción molar de esto más la fracción molar de esto, estamos hablando de la situación final cuando tenemos tres gases, ¿sí? Por eso dicen la mezcla final, más la fracción molar de esto, a nosotros nos va a tener que dar aproximadamente 1. Importante, dicen la mezcla final, por eso es que yo lo planteé, cuando tengo entonces los gases totales, ¿sí? Los tres gases. Tengo el oxígeno, el trióxido de azufre y el metano. Bien, este era el primer ejercicio, era bastante corto, no era tan largo de hacer, tenías ahí como algunas cosas para tener en cuenta, pero era accesible. Vamos ahora con la reacción química. Me dice que en un recipiente se mezclan 87 gramos de una mezcla de carbonato de calcio, 87 gramos que tienen un 81% de pureza, con
0,900 decímetros cúbicos de solución de ácido clorhídrico, 2,35 molar. La ecuación que representa es tal, y me dicen que el volumen del gas obtenido a CNPT es este. Bien, recordemos, CNPT es una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿Qué tengo que hacer? Procesar este dato porque así no lo puedo usar, procesar este dato porque así no lo puedo usar. ¿Cómo vamos a procesar el dato de la pureza? Bien, vamos a decir, cada 100 gramos impuros, acordate que vos no podés usar porcentajes en las reglas de 3 y a vos te están pidiendo el planteo, ¿sí? Te están diciendo acá que vos desarrolles todo esto. Entonces necesitas escribirlo correctamente. Es parte de lo que a vos te van a evaluar. Y esto a mí me dio 70,47 gramos puros. Esto por un lado. Y ahora, esto, yo que tengo que tener en cuenta, que en 1 decímetro cúbico tengo 2,35 moles de soluto. Eso es lo que significa tener algo que es 2,35 molar. En 0,900 decímetros cúbicos a vos te va a dar el número de moles real que tenemos acá. Y esto a mí me da 1,4094 moles. Esos son, sí, los moles que yo voy a tener entonces realmente. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a decir que entonces ya no estoy trabajando con todo esto, no te asustes, queda en la diapositiva de al lado. Esto ya no me interesa a mí, esto tampoco. Y lo que vamos a decir ahora es, bueno, yo ya no estoy trabajando con esto, estoy trabajando ahora entonces con 70,47 gramos puros del carbonato de calcio. Y tampoco estoy trabajando con toda esta solución, sino que en realidad yo ya tengo 1,4094 mol. Como tengo datos de los dos reactivos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Poder obtener el reactivo limitante. Este es bastante fácil de darte cuenta a simple vista. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para 100 gramos necesitamos... Perdón, acá hay un error. Esta cuenta a mí... No voy a borrar todo. Esta cuenta a mí me dio... Error. Si lo estás haciendo en paralelo me estás queriendo matar. 2,15 moles. Ahí vamos. Y este es 2,15 moles. Y acá es cuando yo digo que es alevoso. Ahí, 2,115 moles. Sí, perfecto. ¿Por qué es alevoso? Porque fíjate, 100 gramos requieren 2 moles. Entonces, 70,47 evidentemente van a querer estar menos de 2. Y yo del ácido clorhídrico, tengo más de 2 y necesito menos. Por lo tanto, ya así, a simple vista, me voy a dar cuenta que este es el reactivo limitante y que este es el reactivo que está en exceso. Supongamos que vos no te das cuenta de eso y que me decís, no, para Belu, pero yo no me doy cuenta, ¿sí? Vamos de vuelta. Yo lo que digo es, 100 gramos necesitan 2 moles, esta masa son menos de 100 gramos, van a necesitar menos de 2 moles, y yo tengo encima 2,115 moles. O sea que tengo más de lo que voy a necesitar. Por lo tanto, mi ácido clorhídrico va a ser mi reactivo en exceso, sin duda, y el otro va a ser mi reactivo limitante. Si vos no te das cuenta de esto, lo vamos a calcular para que vos veas cómo lo vamos a ir pescando así. Entonces vamos a calcular el reactivo limitante. ¿Qué vamos a decir? 100 gramos de carbonato de calcio, ¿por qué uso la masa? Porque este dato está en masa, requieren 2 moles de ácido clorhídrico. 70,47 gramos de esto es lo que necesitan 1,4094 mol de ácido clorhídrico. Entonces yo ahora que tengo que decir, bueno, esto es lo que necesito y esto es lo que tengo.
¿Qué vamos a decir? Tengo 2,115 mol de esto y necesito esto. Fíjate que tengo más de lo que necesito. Eso hace que esto sea mi reactivo en exceso. Por lo tanto, yo voy a decir que entonces este es mi reactivo limitante. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante, porque con este voy a hacer las cuentas y este va a ser mi reactivo en exceso. ¿Qué me pide ahora? El rendimiento del proceso. Bueno, el rendimiento de algo, ¿cómo lo vamos a calcular? El rendimiento de algo a mí me habla de justamente una relación entre la expectativa que yo tenía, es decir, el producto esperado, sobre la realidad, es decir, el producto obtenido. Y acá, ojo, ¿sí? Vos lo que le vas a poner en la cuenta del parcial es obviamente esto. Vos vas a decir que el rendimiento es el producto obtenido sobre el producto esperado. Y eso es el rendimiento por ciento, entonces lo vamos a multiplicar por 100. A vos siempre el enunciado te tiene que dar el producto obtenido, te tiene que dar la realidad, porque yo no puedo saber sino cuánto obtuve. Vamos a calcular entonces dos cosas. Por un lado, el producto obtenido a mí me lo dan en volumen, entonces puedo trabajar de dos maneras. O puedo trabajar sabiendo que 22,4 litros es un mol en CNPT, o puedo hacer P por B en RT y de ahí calcular el número de moles. ¿Sí? P por B, N por R por T. Tengo la presión, tengo la temperatura, tengo el volumen, saco el número de moles. Haga lo que yo haga de acá, a mí este número de moles yo ya lo calculé y me dio un N que es 0,522011484 mol. Y esto es lo obtenido en la vida real. Vamos a ver entonces con esta masa cuánto yo esperaría tener. ¿Qué voy a decir entonces? Bueno, yo voy a decir que con 100 gramos de esto, y acá es re importante todo el paso a paso, porque es lo que vos sí o sí tenés que entregar. Entonces voy con el limitante. Y a mí esto me da un valor obviamente que es mayor, porque es el esperado. Yo esperaba más. La expectativa, ¿sí? El producto esperado es la expectativa. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? El esperado sobre el obtenido por 100. Directamente. Y ese rendimiento a mí me termina dando 74,075, entonces decimos que el rendimiento es del 74,1%. Y es un rendimiento que lo vamos a representar como el rendimiento porcentual. Así que este rendimiento es 74,1%. Ahora, para la pregunta que sigue, ¿sí? Para esta masa de sal obtenida, ojo, porque vos tenés que tener en cuenta el rendimiento. Porque me habla de un producto, de cuánta es la masa de sal que yo obtengo. Por lo tanto, yo la voy a obtener teniendo en cuenta justamente este producto, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a calcular eso. ¿Cómo lo vamos a ir a calcular? Vamos a borrar un poco para sacar un poco de información y no marearnos. Y justamente lo que nosotros tenemos que calcular es al revés. Nosotros vamos a calcular el obtenido teniendo en cuenta que existe un rendimiento. ¿Qué le voy a decir yo a esto? Ahí me están pidiendo la masa, ¿sí? Entonces vamos a buscar la masa de la sal obtenida. La sal, ojo, capaz me decís, no me acordaba cuál era la sal. Bueno, está bien, pero esto es agua y esto es dióxido de carbono. Eso sí o sí tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces ahí como que no hay mucha excusa. 100 gramos, 111 gramos del cloruro de calcio. Los 70,47 gramos de esto, ¿qué masa me van a dar? A mí me dan una masa que es 78,221,7 gramos. Y esto es
el producto, y ahora sí es el esperado, porque es el que yo calculo si el rendimiento fuera el 100%. Si el rendimiento de esto fuera el 100%. Pero yo sé que el rendimiento no es el 100%, ya vimos que es del 74,1%, lo calculamos antes. Entonces, nosotros que decíamos que el rendimiento porcentual es el producto obtenido sobre el producto esperado por 100. Yo quiero ir a calcular ahora justamente el obtenido. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a despejar. Digo que voy a hacer el rendimiento porcentual por el producto esperado, que es lo que yo acabo de calcular. El esperado es lo que yo calculo, ¿sí? Lo que sale de la cuenta, dividido 100, y esto me da el producto obtenido. Es decir, lo que voy a hacer es calcular en realidad el 74,1% a esto, básicamente, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Le voy a aplicar el 74,1% a esto. Entonces lo multiplico por 74,1 y lo divido por 100, pero de una forma más elegante y más linda. A mí esto me da 57,96, con 3 cifras significativas, esto me queda en 58 gramos. Ojo con las 3 cifras significativas, ojo con las unidades. Y estos son los gramos de sal. Me quedó bastante feito esto acá. ¿Sí? Pero ahí nosotros vamos pescándole un poco la vuelta. Algo que te quería mostrar también yo es ¿qué pasaría? No lo pide, pero ¿qué pasaría si me pidiera la masa del reactivo que está en exceso? Si muchas veces eso se pregunta, la masa del reactivo que está en exceso o la masa que queda sin reaccionar. Bueno, ¿cómo es la clave? ¿Sí? La cuestión es, el exceso viene de acá. ¿Sí? Tener un exceso es porque uso, ¿sí?, menos de lo que tengo. O sea, porque me sobra. A veces dicen, no me acuerdo cómo plantearlo. Y pensalo en plata. Gastás esto, tenés esto, ¿cuánto te sobra? Y sí, obviamente te va a sobrar la resta, ¿no? Desde ya. Eso es exceso. Lo que nosotros hacemos es lo que tengo menos lo que necesito, y a mí esa cuenta me dio 0,7056 mol. Insisto, no te lo pide, pero me parece importante dejarlo, ¿sí? Dejarlo claro por si te lo pidieran en un recuperatorio, en algún otro parcial, en algún examen final de esta materia. Esta es la cantidad de sustancia y si te pide la masa, lo vas a multiplicar por la masa molar, que es 36,5, y a mí esto me daría 25,7544 gramos de esto, lo que sería para nosotros entonces 25,6 gramos de ácido clorhídrico. Y esto es la masa sin reaccionar del reactivo en exceso. Vuelvo a decirlo, no nos lo pide, pero me parece importante porque a veces son cosas, sí, que se preguntan mucho. En este tema no pasó. Bueno, pero para que ya quede en este video y lo puedas repasar también. Ejercicio 3, son 5. Fíjate que nos lleva un poco de tiempo. Dada la siguiente ecuación química y nos la dan escrita, ajustar por el método Lyon-Electrón en medio básico. Súper esperable esto que tomaron, re esperábamos que tomaran una redox. ¿Qué hice yo ya? Para ganar tiempo, la escribí y la disocié. Acuérdate que se disocia todo menos el agua, los óxidos y el agua oxigenada. Y ahora lo que tenemos que buscar son los estados de oxidación para ver si hay cambios o no. El potasio es +1, el oxígeno es -2, 3 por -2, todo esto es -6, todo esto es -6, y si yo necesito que me queden 2 negativos y es -6, sí o sí, este azufre tiene que ser +4. Este yodo está en su estado fundamental es 0, este potasio sigue en +1, este oxígeno en -2, este hidrógeno en +1, +1 por acá, 4 por -2 del oxígeno son -8, para que todo me quede -2, este azufre tiene que ser +6,
más 1, menos 1. Fíjate que las cargas ya me ayudan. Y acá tengo más 1 y menos 2. Vamos a buscar entonces los cambios, ¿sí? Sí o sí, en este caso sabemos o estamos seguros que es una redox porque nos lo dice. Pero si no nos lo dijera, nosotros tenemos que saber cómo saber que es una redox. ¿Sí? ¿Cómo puedo verificar que es una redox? Voy a buscar los cambios. Tengo acá de más 4 a más 6. Esto es una oxidación. ¿Y qué más tengo? De 0 a menos 1. Acá yo tengo mi reducción. Vamos por ahí. Bueno, vamos a hacer ahora entonces las dos semiecuaciones. ¿Qué voy a decir? Yo tengo esto por un lado, así, y me pide que es en medio básico. En medio básico yo ponía del lado que tengo más oxígenos, le ponía moléculas de agua. Como tengo un oxígeno de más, le pongo una molécula de agua. Y del otro lado ponía el doble de oxidrilos. Y ahora necesito balancear las cargas, porque el azufre es 1 y 1 y ya está. Tengo 4 cargas negativas de este lado y tengo solo 2 cargas negativas de este lado. Ojo, porque yo no necesito llegar a 0. Yo necesito llegar a tener de los dos lados el mismo número de cargas. A veces será que puedo llegar a 0 y a veces no. Y bueno, dependerá de cómo pueda yo balancear eso. 2 yodos, un yodo. Y le voy a sumar entonces los 2 electrones. Como ahora tengo electrón acá y electrón acá, el mismo número, ya está. Tuki. Si no, tendría que multiplicar una o las dos para lograr que todo me quede balanceado. Necesito que los electrones quedaran balanceados. Me refiero a que si, por ejemplo, estos fueran 6 electrones, tendría que multiplicar todo esto por 3 para lograr tener 3 por 2, 6 electrones. Si te confunde, hay en este canal 2 videitos ¿sí? De redox en medio ácido y medio básico que podés también aprovechar y usarlos para repasar. Vamos a sumar, empiezo por arriba hasta la flecha de reacción. Ahí bajo es como que estoy sumando todo lo que está a la izquierda y después todo lo que está a la derecha. Ahí vamos. Y cuando llego hasta acá tengo que todo lo que sea similar, o sea, todas las aguas, todos los oxidrilos, todos los electrones, y pueda, lo voy a simplificar. Por ejemplo, estos 2 electrones con estos 2 electrones. Si tuviera oxidrilos de este lado, los simplificaría acá. Si tuviera aguas de este lado, los simplificaría acá. Como eso no está, esta es mi ecuación y ahora tengo que subir los coeficientes. Ahora vamos a analizar igual alguna cosita más de esto. Pero tranqui, primero estoy acá. ¿A qué me refiero con subir los coeficientes? Bueno, a ver. Tengo 2 oxidrilos, o sea que los oxidrilos acá van con un 2. Perfecto. Tengo un yodo, tengo un sulfito. Buenísimo. Los 2 potasios me quedan ahí. Y acá tengo un sulfato, un agua, 2 ioduros y esto va acá. Si ahora chequeamos y revisamos, debería darnos todo perfecto. 2 potasios, 2 potasios, 2 potasios más, o sea que tengo 4 potasios y 4 potasios. Un azufre. Oxígenos tengo 3. Más 2 son 5, 4 más 1 son 5. 2 hidrógenos, 2 yodos, 2 yodos. Perfecto. Esta ecuación está entonces balanceada. Esta es la ecuación. Nos piden los coeficientes estequiométricos. Hay que ponerlos entonces en este mismo orden, ¿sí? Por favor. Y si ponemos los coeficientes estequiométricos, vamos a decir entonces 1, 1, 2, 1, 2, 1. Y acá hay que tener mucho cuidado con el orden en que escribimos esto, porque si cambias algo del orden, chau, te da todo mal. Y fíjate que el coeficiente estequiométrico 1 lo tenés que poner, porque si no pones nada, parece 0. Algo importante, esta es la oxidación. ¿Por qué? Porque aumentó el estado de oxidación de más 4 a más 6. Son los que entonces van a perder electrones. Esta es la oxidación. Y yo tengo acá la reducción. Algo que me gustaría que analicemos es que en la oxidación, ¿qué me pasa a mí? Tengo el azufre
que va de más 4 a más 6. De más 4 a más 6. Y después yo tengo el yodo que va de 0 a menos 1. No nos lo pide, pero estos son los cambios. A veces la pregunta es cuáles son los cambios en los estados de oxidación. Lo que sí nos pide es el agente oxidante. Bueno, ojo, porque este es quien se oxida y este es quien se reduce. El agente oxidante es el que se reduce. El agente oxidante es el que se reduce. Por lo tanto, el yodo es el agente oxidante y la especie química que se oxida, acá muchos ponen solamente esto, no está mal, porque es esto el que se está oxidando. A mí me gusta mucho más poner acá y ya sabemos con las claves que todo está permitido, pero para mí lo que se oxida es todo esto. Si querés poner solo especie química, podés poner el sulfito, la sustancia sería toda, ¿sí? Y esta es la especie que se oxida. Importante, tenés que tener en cuenta todo el proceso para ponerlo ahí abajo, si no podemos dejar. Entonces el agente oxidante dijimos que era el yodo y la especie química que se oxida, todo esto. Excelente. Te lo dejo solo por un instante más si querés ver algo más de esto. Bien, pasamos ahora al ejercicio 4. Entonces, nos dicen un recipiente de 0,800 decímetros cúbicos y me da el volumen. 0,800 decímetros cúbicos. Se introducen y me da una ecuación en equilibrio que yo la voy a ir a analizar. Inicialmente no sé nada, vamos a ver en el equilibrio, y algo que es importante es que me da datos de lo que se introduce inicialmente, pero me da los moles, ¿sí? Ojo, porque estos moles no los podemos usar así tal cual, sino que tenemos que hacer nosotros para poder conocer la concentración molar, vamos a hacer N sobre el volumen en litros o en decímetro cúbico. O sea que lo que voy a hacer es 0,300 dividido 0,800 y a mí me van a dar las concentraciones iniciales. De este no tengo nada y de cloro tengo 0,200 molar. En el equilibrio, ¿qué va a pasar? Como no tengo uno de los productos, mi reacción sí o sí se va a desplazar hacia la formación de productos. Por lo tanto, voy a hacer 0,375 molar menos 2x, 2x, y acá vamos a tener 0,200 molar más x. ¿Por qué sumo una sola x? Porque el coeficiente estequiométrico acá es 1, porque acá sumé 2, porque esto es 2, acá resté 2, porque estas son 2. Y ojo, porque lo que hicimos fue hacia allá, entonces sumo hacia allá y resto de este lado. Y este 2 es este 2 y este 2 es este 2. Bueno, yo a su vez, ¿qué es lo que sé? Que la concentración molar del monóxido de nitrógeno, o sea, sé que todo esto es equivalente a 0,120 molar. Por lo tanto, X es igual a 0,6 molar. Perfecto. ¿Qué puedo hacer entonces ahora? Puedo reemplazar esta X acá y esto a mí me queda 0,260 molar y puedo reemplazar acá las 2X y esto a mí me quedó 0,255 molar. Tengo entonces la concentración del cloro en el equilibrio, que es esta, la concentración del monóxido en el equilibrio, que es esto, y la concentración de esto en el equilibrio, que es esto. ¿Qué me pide? Me pide que calcule Kc. Es bastante sencillo este ejercicio. Vamos a escribir primero la expresión para que quedara, por si alguna vez te piden solo la expresión. Algo importantísimo, acá adentro no meto el 2, porque el 2 es el coeficiente estequiométrico de la reacción. Yo acá no estoy escribiendo la reacción, estoy simplemente escribiendo la relación de concentraciones. Bueno, ¿y ahora qué hago? Reemplazo. Acá va el 0,260, acá va el 0,120 que lo voy a elevar al cuadrado, y para dividir, lo voy a dividir por el 0,255 que también va al cuadrado. Esta Kc a mí me da un valor que es 0,05757 la. Por lo tanto es 0,057
576 no tiene unidades, KC no tiene unidades. Y esto es igual entonces a 5,76 por 10 a la menos 2. Y este es el resultado de esta constante de equilibrio. 5,76 por 10 a la menos 2. El punto B era un punto que no era tan esperado que tomaran. Yo cuando di las clases de repaso previo a este parcial, en algún parcial la verdad es que había visto que había algo de este estilo y dije, bueno, aprovecho, lo tomo, o sea, lo hago para hacer ejercicios para tener en cuenta cómo tener presente este tema, porque me da datos iniciales y me pide que yo le diga si el sistema está en el equilibrio o no, y en realidad lo que me está pidiendo es el cociente de la reacción. ¿Qué es lo importante? Yo tengo que ver ahora otra vez si me da moles. Esos moles yo los voy a dividir por el volumen para sacar las concentraciones iniciales. ¿Y eso a mí qué me va a quedar? Me va a quedar que esta sustancia tiene una concentración inicial de 0,375 molar, que este tiene una concentración molar que es igual a 0,25 molar, y este, que es el otro, tiene una concentración, si los cálculos a mí me dieron, esto molar. Son concentraciones molares, llevan entonces su unidad, y ahora me pide que plantee QC. Y yo lo que tengo que hacer es saber que es la misma expresión, es esto mismo tal cual, pero tiene una modificacióncita, que es que yo no estoy trabajando con los valores en el equilibrio, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque son valores iniciales. Bueno, entonces tenemos esto. Lo vamos a cambiar de color. Me deja color, ahí estamos. Pingui. Y ahora le vamos a sacar el equilibrio. Tuki, tuki, tuki. Esta es la expresión de QC. ¿Cuál es la diferencia frente a esto? Esto es lo que llamamos el cociente de reacción. La diferencia es que la constante siempre tiene concentraciones en el equilibrio, este no. Si vos haces este valor, te va a dar exactamente lo mismo. Justo en este caso, me va a decir que QC, el número es el mismo que KC, te va a dar exactamente esto o muy similar. Y si QC es igual a KC, significa que la reacción entonces está en el equilibrio. Si QC te da distinto que KC, no está en el equilibrio la reacción todavía, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces me dice indicar si el sistema se encuentra o no se encuentra en el equilibrio. Y vamos a decir que se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque QC nos dio igual que KC. Si ya QC nos da distinto que KC, eso ya no se encuentra en el equilibrio y ya directamente tengo que decir eso, ¿no? Que no se encuentra. Ojo, porque hace bastante que esto no aparecía o yo no lo tenía tan presente y ahora apareció. Ejercicio último, ácido-base. Me dicen que tengo una solución acuosa que tomo 150 mililitros de una solución que es de ácido iodídrico. Importante, el ácido iodídrico, agua. Esto a mí me va a dar los hidronios más la base conjugada. Es decir, que todo lo que inicialmente era ácido va a pasar a ser hidronios y esto es lo que a mí me va a ayudar a calcular el valor del pH. ¿Qué me dicen que hacen con esto? Este pH me dicen que es 1,78. Le agregan agua, es una dilución, típico ejercicio de dilución. Le agrego agua y ¿a dónde llego? Llego a una solución final que tiene un volumen que es igual a 0,815 litros. Obviamente es la misma solución. ¿Qué me pide? La molaridad de esta solución. Bueno, esto es muy simple. Solo tengo que tener en cuenta algo, ¿sí? Sabiendo que tengo el pH, puedo conocer la concentración de los hidronios. ¿Por qué? Porque el pH es el menos logaritmo de esto. Entonces, si yo quiero conocer este valor, lo que hago es paso a la operación contraria al logaritmo, que es la exponencial, y en la calculadora digo, bueno, voy a hacer 10 a la menos 1,815.
78 y esto a mí me da los hidronios. Si hacemos esa cuenta, a mí me dio un valor que es 0,016595869 molar. Esta es la concentración molar. Esta es la concentración molar. Yo podría sacar entonces y decir, bueno, si tengo este número de moles en 1000, voy a buscar el número de moles que tengo, el número de moles, si esto está en 1000, que tengo en 150 mililitros, que es este volumen. A mí esto me da un número bastante feo, que es 2,489380361 por 10 a la menos 3 mol. ¿Cuál es la clave de esto? Que este mismo número, que son los moles del soluto, sí son los moles de hidronio, pero como decíamos antes, si son los moles de hidronio, a su vez son los moles del ácido iodídrico. Entonces estos, que son estos, es lo mismo que decir que son los de estos. ¿Y estos en qué volumen están presentes? ¿Cuál es la clave? Esta es la clave de un ejercicio de dilución. Que este número de moles, que los moles del soluto de una solución son exactamente a los moles del soluto de la otra solución. Esto es lo importante, ¿sí? El número de moles, obviamente no la concentración. Bueno, ¿esto en qué volumen va a estar presente? Va a estar presente en esto. Entonces yo puedo decir, si este número de moles está presente en 0,815 litros, en 1 litro, que es la concentración molar, ¿cuánto yo voy a tener? Y ahí me da un valor que es 3,07 por 10 a la menos 3 moles. Como esos moles son los que están presentes en 1000 mililitros, esos moles que terminan siendo la concentración molar. Plingui. Supongamos, no me lo pide, pero supongamos que me pidiera el pH. Si me pidiera el pH de la solución diluida, yo tendría que hacer acá menos logaritmo de este valor. Y con eso yo voy a tener que tener el pH. Y algo importantísimo es que al diluir, el pH es un poquitito más alto. Eso acordate de tenerlo bien presente, ¿sí? En el video que se llama Merienda de UBA21 charlamos mucho de estas cosas. Es un buen video que a vos te puede ayudar a tener en claro bastantes conceptos y bastantes ideas que necesitas reforzar para ir a rendir el segundo parcial. Entonces ahí podés usar esos ejercicios para repasar, ¿sí? Que a veces lo que nos dice es, bueno, ¿qué pasa cuando yo diluyo una solución? El pH es un ácido, va a aumentar un poquitito. Y si es una base, va a disminuir un poquitito. Vamos con el último, entonces ahora es uno de una base débil. Y acá lo que yo digo siempre es, nos dice que tenemos 5 ejercicios, pero hay ejercicios como en este caso que son 2 distintos y que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Entonces es como si fueran más de 5. Me dice que tenemos una solución acuosa de una base débil. Yo lo primero que voy a hacer, si esta base es débil, entonces es plantearme esto. Me planteo esto, digo, bueno, inicialmente yo tengo una concentración de la base, esto tengo exceso, no tengo nada y no tengo nada, y en el equilibrio yo tengo la concentración de la base menos X, porque es un solo mol lo que se va generando, X y X. Me da el valor de Kb, me dice que es 7,40 por 10 a la menos 5, y a su vez me da el valor del pH, y esto es importante. El pH es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, es decir, menos logaritmos de la concentración de hidronios. Me da más que 7 porque es una base y tiene sentido, pero como yo acá estoy trabajando con los oxidrilos, el pH no me va a servir para mucho y me va a convenir entonces tener el valor del pOH. Que es importante, pH más pOH van a dar 14 sumados. Esto es parte de lo que vos tenés que saber sí o sí. Y este pOH a mí ya me dio entonces 4,22. ¿Para qué saqué el pOH? Porque con el pOH yo logro tener la concentración de los oxidrilos.
¿Por qué? Porque acuérdate que esto es menos logaritmo la concentración de los oxidrilos. Por lo tanto, si yo hago la inversa del logaritmo de este valor, ¿sí? Con este menos, hago 10 a la menos 4,22, lo que logro obtener entonces es la concentración de los oxidrilos, obviamente en el equilibrio, o sea que ahí ya sabría cuál es X. ¿Qué es lo que me pide a mí este ejercicio? La única incógnita que a mí me queda es la concentración inicial de la base, que es esto, ahí, esto. Bueno, vamos por un lado a sacar la concentración de los oxidrilos teniendo en cuenta el pOH, que a mí me dio un valor de 1,318256739 por 10 a la menos 5 molar. Y esto dijimos que vale entonces, que es lo mismo que X. Y para calcular la concentración de la base inicial, ¿qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta la KB. ¿Cuál sería la expresión de la KB? Ojo con la palabra expresión. A veces solo te piden la expresión por los oxidrilos dividido. Y todo esto es en el equilibrio. Equilibrio, equilibrio. ¿Qué puedo hacer? Me conviene despejar esto para ver cuánto vale esto. Y después teniendo este valor le puedo sumar X y ya despejar entonces la concentración de la base. ¿Yo qué hice acá? Lo que sí mí me ayudó, dije, bueno, la concentración de la base en el equilibrio es igual a esto es X, por lo tanto X cuadrado dividido la KB. Tengo todos los números porque esto es X, lo elevo al cuadrado y lo divido por la KB. Excelente. A mí entonces ese valor, la concentración de la base en el equilibrio, me quedó 2,348379498 por 10 a la menos 6 molar. Y lo que decimos es, bueno, si esta es la concentración de la base en el equilibrio, esto es igual a la concentración de la base inicial menos X. Por lo tanto, la concentración de la base en el equilibrio más X, es decir, esto que se consumió, ¿sí? Si se lo sumo, menos X más X, me queda directamente la concentración de la base. Es decir, que a esto le sumo X, tuki tuki, y a mí me queda ya redondeado directamente 1,55 por 10 a la menos 5 molar. Por lo tanto, tengo entonces acá 1,55 por 10 a la menos 5 molar. Acordate que la constante sí no tiene unidades. Y con esto terminamos entonces este segundo parcial de UBA21. Te decía que soy Belu, de Química con Belu. Tenés un montón de contenido en este canal para poder repasar, practicar, para rendir recuperatorio, rendir el segundo parcial o también para prepararte para el final. Si el contenido te ayudó, te pido por favor que me dejes un emoji, que me digas que te gustó, qué es lo que más te sirvió del video y que por favor lo compartas con otros para que muchos más puedan conocer todo este contenido de calidad que preparo de manera gratuita especialmente para ustedes.